Hola, saludos. Qué bueno es estar en esta ocasión nuevamente con cada uno de ustedes. Estoy comenzando una nueva serie de mini videos que la he llamado La Carta Significativa. La carta significativa. Las cartas en el pasado han sido una manera expresiva de comunicar sentimientos, sueños, anhelos y mucho más. Y aunque ahora con la tecnología, pues las cartas han ido disminuyendo, pero todavía llegan a nuestro buzón cartas, porque con la tecnología ahora tenemos correo electrónico y muchísimo más, incluso redes sociales que nos permiten llegar directamente de una manera más rápida. Sin embargo, las cartas siguen teniendo un sentimiento muy especial. Cuando estaba de novio con mi esposa hace más de 50 años, aunque vivíamos en la misma ciudad, nos comunicábamos a través de cartas cuando no nos podíamos ver muy seguido y nos enviábamos cartas que duraban 3, 4, 5 días en llegar, pero aún así nos sentíamos muy bien al recibirlas, sobre todo leerlas de una manera que tocaban el corazón. En el tiempo antiguo se usaban las epístolas y las cartas que llegaban de una manera, se escribían a mano y seguían comunicando justamente esos sentimientos, y algunas veces eran proclamas muy especiales que se daban para declarar alguna cosa. Eh, Sin embargo, en el Antiguo Testamento se daban proclamas, se escribían documentos. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos también que los apóstoles y los padres de la iglesia escribían cartas. Hoy podemos decir que tenemos una de las cartas más grandes, una carta formal que se dirige a un grupo de personas. Era enviada en el tiempo antiguo, pero tener la escritura hoy, la Sagrada Biblia, encontramos que es la carta más grande de amor que el Señor nos ha dejado. Han pasado los años y todavía ese libro sigue tocando profundamente nuestras vidas. No hay cosa más grande que sentirnos tocados por las palabras, las declaraciones, las afirmaciones que el Señor nos hace a través de su dulce palabra. Y sobre todo cuando uno llega al Nuevo Testamento, encuentra momentos muy significativos cuando apóstoles como Santiago, Judas, Pedro, Juan y también el apóstol Pablo, con sus famosas epístolas paulinas, llegaron a tocar vidas y siguen tocando vidas. Y hay una carta escrita por el apóstol Pablo que yo la he llamado la carta de la salud mental, porque fue escrita por un preso hacia los libres, que era la iglesia de Filipos. Una carta puede traer malas y desagradables noticias o buenas y alentadoras nuevas. Una carta de buen contenido puede marcar la diferencia entre un entonces y un después. Y la verdad es que estamos viviendo momentos muy determinantes en estos días. Por eso yo he llamado la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos la carta de la salud mental, porque él en toda la carta está escribiéndole a los libres, estando él preso y posiblemente ya con una sentencia que él esperaba de muerte que podía suceder. Dice palabras como regocíjense, no se dejan atribular por nada, gócense en el Señor, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Es un constante envío de promesas
y de palabras muy, muy significativas que sin duda ayudaron muchísimo a la gente en Filipos. Eh, Creo que quedaron sin palabras al ver cómo es posible que nosotros, en vez de enviarle una carta al apóstol Pablo, él es el que está enviándonos una carta a nosotros. Eso es maravilloso. Pero cuando uno ve todo el contexto de la Biblia, encontramos que no solamente es el apóstol Pablo el que nos da esta expresión de esperanza y de amor hacia enfrentar las crisis de la vida. También encontramos que hoy la ciencia ha comprobado el efecto que tiene en el cerebro el poder recibir palabras de mucho ánimo, sobre todo el efecto que produce la Biblia. Por ejemplo, aquí está un escaneo cerebral hecho por el doctor Daniel Amen, psiquiatra clínico, propietario de las clínicas Amen, y encontramos dos figuras. Está cuando tu cerebro funciona bien. Note que el fluir de la sangre en el cerebro es impresionante. Eh, pero en el otro encontramos agujeros, no es que sean agujeros físicos, sino que el escaneo muestra donde no llega la sangre y es cuando el cerebro está turbado y la vida está siendo conmovida. Lo que hemos encontrado que es hemos encontrado el efecto de la palabra de Dios, la carta divina, cómo nos estimula a experimentar una irrigación sanguínea en el cerebro y produce una paz tremenda. Ejemplos, podemos citar, por ejemplo, el Salmo 46:1 que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Esos versículos del Salmo 46:1 al 3, ¿qué producen? Producen en el corazón nuestro algo maravilloso. Mira, produce no solamente en nuestro corazón un impacto, sino que, como lo vemos aquí en las figuras, podemos encontrar el efecto en el cerebro. Es llena paz. Por eso Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque es que reanima y fortalece con la palabra de Dios, afectando nuestro cerebro, cambia la perspectiva de todo y se estimula justamente en nuestro cerebro, especialmente en los lóbulos temporales, donde se percibe la espiritualidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, en esta serie de mini videos que voy a estar produciendo, yo les voy a invitar a que tomemos una porción de la Biblia, que sería el libro de Filipenses, que la he llamado la Carta de la Salud Mental, y vamos a ir poco a poco avanzando, y vas a usar papel, lápiz, a medida que avanzamos para que escribas y hagas un ejercicio que permita que las palabras dichas por el apóstol Pablo tomen dimensión en tu cerebro. ¿Te parece bien? Muy bien, entonces bienvenido a esta serie de mini videos que poco a poco los voy a ir haciendo, y después va a tener, cuando ya terminemos todo este proceso, vamos a tener todo coleccionado para que usted pueda tomar toda la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pero déjame decirte, el poder de la carta divina en la mente.
La carta divina de Dios es la Biblia y la vamos a tomar un fragmento de esa carta, que sería la carta a los Filipenses, para que entonces así puedas ver el efecto de las palabras de un preso a los libres, diciéndoles no se angustien, no se desesperen, no pierdan el gozo, no pierdan el regocijo, porque hay esperanza en lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Gracias. Entonces, prepárate y por ahora te invito, comience ya a leer Filipenses 1 en tu devocional y después vas a ir poco a poco integrando todo lo demás. La paz de Dios sea contigo, es el deseo de tu hermano y amigo Serafín Contreras Galeano.